Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. Yo desconozco cuál sea la edad que usted tiene, pero voy a hacer una afirmación y si usted tiene, como yo, casi 70 años o está entre los 65 y los 70, coincidirá conmigo. No recuerdo yo desde principios de los años 60, específicamente en 1964, cuando entré yo al Politécnico, a la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Desde esos años he seguido de manera sistemática la actividad política del país por interés personal y también la economía. Y no recuerdo en estos 50 años una semana tan complicada, tan compleja, valga la redundancia, como esta que hoy termina. Estoy hablando de semana laboral, por supuesto. Es más, podría afirmar sin temor a equivocarme que el conflicto que estamos viendo en el estado de Guerrero y que con toda seguridad se va a extender en las próximas semanas a los estados vecinos, Michoacán y Oaxaca, no ha habido un reto más importante para el Estado mexicano y que haya amenazado en la forma que lo hace hoy este conflicto, la estabilidad política y la seguridad nacional. Lo que hoy pasa en Guerrero, lo hemos dicho aquí en varias ocasiones, es resultado de un proceso de apatía de las autoridades, de la clase política, de una complicidad ofensiva, casi obscena, entre esas autoridades y la delincuencia, de todo tipo. Aquí tiende uno, o tienden los políticamente correctos, a separar entre delincuentes buenos y delincuentes malos. Los delincuentes malos, pues evidentemente ya los conoce usted, los que se dedican al narcotráfico en cualquiera de sus modalidades, los que extorsionan, los que secuestran, etcétera. O sea, esos no hay problema. Podríamos llamarle la delincuencia conocida y tradicional. Sin embargo, hay otra delincuencia que, aunque posiblemente no lo acepte usted, le causa más daño al Estado de Derecho que aquellos que integran la delincuencia mala. Estos son grupúsculos integrados por vándalos, por elementos del lumpen en las zonas urbanas, como serían los integrantes de la CENTE, la CETEG, los disque estudiantes normalistas, Panchos Villa, los remanentes de eso que fue alguna vez el SME, el Sindicato Mexicano de Electricistas, y grupos afines. Esta delincuencia buena para los políticamente correctos erosiona directa y abiertamente el Estado de Derecho. Producto de esa inmovilidad y ese pánico que hizo presa a las autoridades prácticamente desde fines de los años 60, específicamente desde 1968, se han cobijado en una idea errónea de lo que debe de ser aplicar la ley. Hoy difícilmente encontrará usted una autoridad que difiera de esto que voy a decir. Nosotros no reprimimos. Pues no. La autoridad, cuando está haciendo valer la ley y hacer que ésta se respete por todos, no reprime, simplemente hace uso legítimo del monopolio de la violencia, que es una facultad del Estado en todos los países. De tal manera, pues, que esa delincuencia mala, como dije, representa un peligro menor. ¿Por qué? Porque está perfectamente identificada su figura delictiva. Secuestro, extorsión, homicidios, narcotráfico. Es decir, son figuras ante las cuales nadie duda que es un acto delictivo, que se configura cumpliendo con ciertos requisitos, con los elementos, se configuran los elementos necesarios para que un juez
dicte el auto de formal prisión y a la persona o a las personas involucradas en este tipo de actividades delictivas se les inicie un proceso. Pero ¿qué hace usted frente a un grupo de encapuchados que, amparándose en una disque protesta social, destruyen propiedad pública y privada a ciencia y paciencia de las policías de los 3 órdenes de gobierno? ¿Qué hace usted ante un grupo de encapuchados llamados o sedicentes, darquetos, punquetos, no sé qué más, pero que termina en eto, que casi asesinan a policías que ya inermes, tirados en el piso, reciben decenas o centenas de patadas, golpes? ¿Qué hace usted ante ellos? ¿Los llevaría usted ante la autoridad por un intento de homicidio, por ejemplo? ¿Lo haría usted? En ese momento los que integran el ejército de la corrección política se le echarían encima. ¿Por qué? Porque ese joven inquieto está defendiendo derechos sociales. Y usted, dicen estos hipócritas de la corrección política, que no hay que criminalizar la protesta. El problema de la criminalización de la protesta no es algo que haga la autoridad, la hace el que protesta al violar la ley, al cometer delitos de manera flagrante, evidente. ¿Cómo no puede ser un delincuente alguien que, junto con un grupo de encapuchados, amparándose en la valentía que da la turbamulta, destruyen palacios de municipales y parte del Palacio de Gobierno en Chilpancingo? Secuestran a miles de automovilistas en una autopista 10, 12 horas. Secuestran a cientos o miles de personas en plazas comerciales aquí, allá y más allá. Lo que hemos visto, pues, en este periodo, quizá 3, 4 semanas en el estado de Guerrero, es muestra de una abdicación abierta, consciente del Estado mexicano por hacer que la ley sea respetada por todos. Esto, yo no sé si usted esté consciente del daño que esta actitud o esta conducta causa para la vigencia de la legalidad en el país. He comentado con usted en ocasiones anteriores también el papel positivo y central, diría yo, en algunas coyunturas, en algunas ocasiones, en que la autoridad o el Estado o los gobiernos hagan valer la ley, la respeten y hacen que sea respetada por todos. Pero cuando no se da ese elemento, el mensaje que se envía a la población en general y específicamente a los agentes económicos privados, tanto del país como de fuera, como del exterior, les envía un mensaje perverso. Hoy, por ejemplo, los que padecen estas violaciones de la ley son los propietarios de algunas tiendas en plazas comerciales, las empresas medianas y micros que rodean al centro histórico de Oaxaca, con algunos expendios o tiendas de artesanías, pequeños restaurantes, que sufren el embate de centenas de disquemaestros de la CENTE que no les importa dañar a los jodidos con tal de sacar adelante sus posiciones, que las más de las veces se traducen en obtener privilegios y recursos del Estado. ¿Qué hemos visto, si quisiéramos resumir estas 4 semanas, qué hemos visto en Guerrero? Además de la abdicación de las autoridades por hacer respetar la ley, hemos visto una sumisión del Estado ante la delincuencia, la buena y la mala y la peor. Prácticamente hoy el Estado es un 0 a la izquierda en el estado de Guerrero. Todo el mundo se pitorrea, nomás falta, como se dice coloquialmente, nomás falta que se orinen sobre la Constitución. Sin embargo, ganas no les faltan. Las consecuencias de este reto, pues, que enfrenta el Estado son muchas y de diversas facetas. La primera es que el Estado mexicano
no obstante teniendo recursos que la ley le pone en sus manos, además de abdicar, está asustado. No solo aparece y parece estar asustado, sino que realmente está asustado. Y cuando una autoridad está asustada, pierde la capacidad de analizar objetivamente el conflicto. Por otra parte, una autoridad incapaz o un gobernante incapaz, un problema lo convierte en conflicto, un conflicto en una crisis y una crisis en un estallido social. Vamos caminando de manera muy firme hacia esta última etapa. Aquello que era un problema hace varios años, lo dejamos que se incubara, que se fermentara para pasar a conflicto. Hoy estamos ante una crisis de profunda gravedad. La institucionalidad prácticamente está rota en el país. Nadie acata autoridad alguna, nadie. Quizá los efectos no se vayan a ver de inmediato en los próximos meses, pero a mediano plazo vamos a sufrir las consecuencias de esta conducta de un Estado omiso como es hoy el Estado mexicano. Para agravar esta situación, tenemos un discurso plagado de expresiones triunfalistas y de discursos donde tal parece que nada sucede en el país. Si un observador externo se guiara para emitir un juicio sobre lo que pasa hoy en México por los discursos oficiales o los discursos que pronuncian los funcionarios de los tres órdenes de gobierno, nos encontraríamos con un país que prácticamente está cruzando el umbral para entrar de lleno al paraíso terrenal. Dejemos ya aquellos miles de millones de dólares que nos dijeron que iban a llegar, hoy ya le bajaron 3 rayitas. Pero todavía insisten en decirnos que este país es un país de leyes, todos las respetan, es un país de instituciones y que también estas son respetadas y respetables. Sin embargo, sale usted a la calle y ve que no es así. Y sale usted a la calle con el riesgo de que pierda usted su integridad física en el estado de Guerrero, Michoacán y Oaxaca y en algunos más, y usted dice, ¿de qué país están hablando? Esto representa pues el reto más complejo y grave que ha enfrentado el Estado mexicano en estos últimos 50 años. Y hay que decirlo con todas sus palabras. Ha sido derrotado en toda la línea. Hoy no tienen la menor idea las autoridades cómo agrupar fuerzas, cómo enfrentar el problema que ha crecido en magnitud y gravedad y profundidad en estas 4 semanas. Las consecuencias, pues, las padeceremos en los próximos meses y años. El problema es que será muy tarde para regresar la rueda de la historia. Ojalá, espero estarlo, ojalá y que yo esté completamente equivocado sobre este juicio que he emitido hoy con ustedes respecto a lo que pasa en el país. Le agradezco su atención para Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. Muy buenas noches y muchas gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.